Durante la Segunda Guerra Mundial, un avión estadounidense cayó en el Pacífico. Décadas después, el presidente de Estados Unidos aseguró que su propio tío fue devorado por caníbales. La historia se volvió viral, pero cuando se revisan los registros oficiales, aparece una verdad mucho más incómoda. El avión no fue derribado, no hubo combate y nadie indica que esa versión pudiera haber ocurrido. Entonces, ¿qué pasó realmente? Cuando el presidente contó esta historia en público, muchos la tomaron como una tragedia más del caos de la guerra. Habló de su tío, al que llamaba Buzzy, un aviador del ejército que, según su relato, fue abatido tras el día D. Cayó en Nueva Guinea y nunca fue recuperado porque en esa zona había caníbales de verdad. Bastaron esas palabras para encender titulares y discusiones en todo el país. La imagen era tan brutal que nadie pareció detenerse a comprobarla. Pero las historias de guerra, sobre todo cuando se transmiten durante generaciones, tienden a transformarse. Se mezclan recuerdos, se confunden escenarios y con el tiempo el mito termina reemplazando a los hechos. En este caso, algo no encajaba. El tipo de misión, el avión utilizado y el contexto militar levantaban demasiadas dudas como para ignorarlas. El hombre del que hablaba el presidente se llamaba Ambrose J. Finnegan Jr., segundo teniente del Ejército del Aire de Estados Unidos. No era un piloto de combate ni un as de la aviación. Su función era mucho menos conocida, pero esencial. Era courier, un mensajero aéreo encargado de transportar documentos sensibles entre bases aliadas, mensajes que no podían perderse ni caer en manos equivocadas. Su trabajo era discreto, silencioso y, en teoría, seguro. El 14 de mayo de 1944, Finnegan abordó un avión en una base avanzada del Pacífico. No iba armado, no esperaba enfrentarse al enemigo y no participaba en una misión de ataque. El vuelo consistía simplemente en trasladar un mensaje entre dos aeródromos estadounidenses sobre territorio que ya se consideraba bajo control aliado. Nada indicaba peligro. El avión despegó con normalidad. Para la tripulación era un trayecto rutinario, un vuelo más en medio de cientos. Nadie imaginaba que ese sería el último. Lo que ocurrió después no tuvo nada que ver con fuego enemigo ni con la selva. Fue algo mucho más simple y mucho más letal. Y ahí es donde comienza la verdadera historia de su última misión. Minutos después del despegue, el vuelo empezó a torcerse de una forma silenciosa. No hubo explosiones ni impactos visibles. No apareció ningún avión enemigo en el horizonte. Simplemente, uno de los motores comenzó a perder potencia. Al principio, fue casi imperceptible. Una vibración distinta, un sonido que no correspondía. El piloto intentó compensar mientras el avión seguía avanzando sobre el océano. Pero el problema no se detuvo ahí. Poco después, el segundo motor también empezó a fallar. La potencia disminuía, la altitud caía y el margen de maniobra se reducía a segundos. En ese punto, ya no se trataba de cumplir la misión, ni siquiera de regresar a la base. Se trataba de encontrar una forma de sobrevivir. El avión volaba sobre mar abierto. No había islas cercanas ni pistas alternativas. La única opción era intentar un amerizaje de emergencia. El piloto descendió con cuidado, tratando de mantener el control mientras el océano se acercaba demasiado rápido. Dentro del fuselaje, el ambiente cambió por completo. La rutina se transformó en tensión. Cada hombre sabía que, si algo salía mal, no habría segunda oportunidad. Cuando ambos motores fallaron por completo, la suerte del avión quedó sellada. Sin empuje y sin altura suficiente, el impacto era inevitable. El A-20 golpeó el agua con violencia. No fue un aterrizaje controlado, sino un choque brutal. La estructura se partió casi de inmediato y el avión comenzó a hundirse en cuestión de segundos. El caos fue total. Agua, combustible y restos del fuselaje arrastraron a los tripulantes sin darles tiempo a reaccionar. No hubo llamadas de auxilio ni señales posteriores. El océano se cerró sobre el lugar del impacto como si nada hubiera ocurrido. Solo uno de los hombres logró salir con vida. Gravemente herido, logró mantenerse a flote durante un tiempo indeterminado hasta ser rescatado por una embarcación estadounidense. Su testimonio sería clave para entender lo ocurrido. Según su relato, no hubo ataque, no hubo disparos y no hubo contacto con tierra. Todo sucedió demasiado rápido. Las operaciones de búsqueda comenzaron casi de inmediato. Aviones y barcos recorrieron la zona durante horas, pero no encontraron restos del avión ni cuerpos de los tripulantes. El mar no devolvió respuestas. Con el paso del tiempo, la conclusión fue inevitable. Los demás hombres murieron en el impacto y el avión descansaba en el fondo del Pacífico.
Oficialmente fueron declarados desaparecidos, pero hay un detalle que resulta crucial. Al no tratarse de una misión de combate ni de un ataque enemigo, su muerte no fue considerada una baja de guerra directa. No hubo condecoraciones ni relatos heroicos, solo una línea fría en los registros. Y precisamente ese vacío, esa falta de un final visible, es lo que permitió que, con los años, surgiera otra versión, una historia más impactante, más fácil de recordar. Con el paso de los años, ese vacío empezó a llenarse con suposiciones. Cuando no hay cuerpos, cuando no hay restos visibles y cuando la muerte ocurre lejos de cualquier testigo civil, la imaginación encuentra espacio para crecer. En el Pacífico, además, existían precedentes reales que alimentaban ese tipo de relatos. En algunas islas, durante la guerra, se documentaron casos extremos de violencia y desesperación. Bastó eso para que distintas historias empezaran a mezclarse. En algún punto, el accidente de aquel avión comenzó a contarse como algo distinto. Ya no era una falla mecánica en mar abierto, se transformó en un derribo, luego en una caída sobre tierra firme y finalmente en un encuentro con supuestas tribus hostiles. Cada versión añadía un elemento más dramático que la anterior. El silencio de los registros oficiales hizo el resto. Décadas después, esa versión ya no era un rumor, sino un recuerdo familiar, un relato transmitido, simplificado y endurecido por el tiempo. Cuando el presidente habló de su tío, no estaba citando informes militares ni documentos técnicos. Estaba contando la historia tal como lo había escuchado durante años. Una historia cargada de horror, pero no necesariamente de verdad. Los archivos, sin embargo, son claros. El vuelo no fue de combate. El avión no fue alcanzado por fuego enemigo. Nunca tocó tierra. No hubo selva, ni captura, ni canibalismo. Todo ocurrió en cuestión de segundos sobre el océano. El impacto fue el final. Y aún así, la verdad resulta menos atractiva que el mito. Una falla mecánica no genera titulares, un accidente en mar abierto no provoca escalofríos, no hay villanos claros ni escenas fáciles de imaginar, solo hombres cumpliendo una tarea rutinaria y pagando el precio más alto por una cadena de decisiones y desperfectos invisibles. Eso también explica por qué esta historia tardó tanto en corregirse, porque no había una necesidad política de hacerlo ni una presión pública real, hasta que las palabras de un presidente la devolvieron al centro del debate. Fue entonces cuando alguien tuvo que volver a los documentos, reconstruir el vuelo y separar lo que ocurrió de lo que se contó. La tragedia de Ambrose Finnegan no necesita adornos para ser respetada. Murió en servicio, cumpliendo una misión que consideraba segura en una guerra donde miles de finales quedaron sin testigos. La diferencia es que, en su caso, el mito terminó opacando la realidad. Y quizás esa sea la lección más incómoda de esta historia. A veces, incluso los relatos que vienen de lo más alto no son mentiras deliberadas, sino recuerdos deformados por el tiempo. Versiones que se vuelven más grandes que los hechos. Si este tipo de historias, donde los mitos se enfrentan a los documentos y la memoria choca con la realidad, te resultan interesantes, suscríbete al canal y deja tu comentario. Aquí seguimos desarmando relatos para entender qué ocurrió de verdad.